Hola estudiantes, soy Jaime Hidalgo, profesor en línea del área de biología y te doy la bienvenida a este resumen temático correspondiente a ciclo celular, mitosis y meiosis, enfocados en la preparación para la prueba de acceso a la educación superior. Así que te recomiendo que tengas un lápiz, un cuaderno o algo que te permita poder anotar cualquier dato importante que demos en esta clase. Así que comencemos. Bueno, ¿qué específicamente vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a ver todo lo que tenga que ver con la interfase, con el concepto de mitosis, las etapas de la mitosis y también al final la meiosis y esta diferencia que tiene con respecto a la mitosis. Pero antes de empezar, es bueno que activemos conocimientos previos. Acá nos muestra la imagen una pregunta del modelo de prueba de ciencias de biología del proceso de admisión 2023. Y dice lo siguiente: con respecto a la mitosis, ¿es correcto afirmar que? Y nos proponen algunas alternativas. Así que acá te invito a que pauses un momento el video para que puedas leer tranquilamente las diferentes alternativas y arriésgate a ver cuál debería ser la correcta. ¿Terminaste? Bueno, entonces comparemos a qué alternativa llegaste. Por ejemplo, en la A propone: al comenzar el proceso se duplica el material genético con respecto a la mitosis. En la B dice: es el mecanismo mediante el cual se logra variabilidad genética. En la C, al inicio de esta, cada cromosoma está compuesto por dos cromátidas hermanas. En la D, las dos células resultantes tienen la mitad de cromosomas que la célula original. Y en la E, los cromosomas se desplazan adheridos a filamentos de actina. Y acá la alternativa correcta a esta pregunta es la alternativa C. Esa es la correcta. Ahora, ¿por qué la alternativa C es la correcta y no otras? Bueno, durante el transcurso de este resumen temático, vamos a entender por qué acá la alternativa correcta es la C, porque tenemos que tener primero información y conocimiento relacionado a la mitosis. Así que comencemos entonces. Primero vamos a partir con el ciclo celular. Y tenemos que tratar de entender, bueno, ¿qué es el ciclo celular? El ciclo celular, en términos sencillos, corresponde a un modo de vida que va a presentar la célula. Las células crecen y se pueden dividir, y eso es un modo de existir. Y a ese modo de existir repetitivo, porque crecen, se dividen, se les llama ciclo celular. Y acá como ejemplo tenemos un monito que parte, por ejemplo, con un tamaño, después se ve que crece y se divide y forma dos individuos que son iguales a él. En eso consiste el ciclo celular. Entonces es un modo de existir que tiene la célula que consiste en crecer y dividirse. Y acá vamos viendo un caso de una célula. Tenemos a la célula aumenta de tamaño y posteriormente puede empezar por un proceso de división, se obtienen dos células y posteriormente esas células que se forman pueden repetir este modo de existir. Sin embargo, tenemos etapas que podemos ir analizando. En la parte en donde la célula crece y donde se prepara para poder dividirse más adelante, se le conoce como la interfase, que es lo que tiene que hacer la célula primero antes de dividirse. Y la misma interfase tiene a su vez subetapas que se les conoce como G1, S y G2. Y ahí, durante esta presentación, vamos a ir viendo las características de cada una de esas etapas. Pero parte con un proceso que se llama G1, después S y G2, pero todo eso es la interfase, que es la preparación que tiene la célula antes de dividirse. Y posteriormente ya viene el proceso de división como tal, que se le puede llamar división celular o fase M. Este incluye a la mitosis, que es la división
del núcleo y la separación del material genético, y al proceso de citocinesis, que involucra a la división del citoplasma con la membrana celular. Así que por lo tanto tenemos que ir analizando todo este proceso. Pero la mitosis permite la generación de células clones en el sentido de que nos referimos a células que son genéticamente iguales, ¿ya? Es decir, las células finales que se forman acá son genéticamente idénticas a la célula inicial. Esta es la célula inicial y estas son las células finales que se forman, y gracias a este proceso de división o fase M, que es mitosis con citocinesis, permite que estas células que están acá sean genéticamente idénticas a esta célula inicial. Así que es importante ir analizando cada una de las etapas que van ocurriendo en este modo de vida que tiene la célula. Y acá, bueno, tenemos un esquema que va mostrando un poco este tema también del ciclo celular, que es muy común también de observar que lo representan en un tiempo determinado. Porque el ciclo celular, cuando ocurre, en promedio dura 24 horas. Pero de esas 24 horas, normalmente se deja 1 hora para la fase M, que es poco tiempo. Y el resto del tiempo se invierte en la interfase G1, ESG2, que tiene que ver con prepararse para posteriormente dividirse. Entonces la preparación toma más tiempo, pero después la división toma un menor tiempo comparado al resto. Sin embargo, hay células que pueden salirse de este ciclo celular. Puede ser que no se enfoquen en prepararse y después dividirse, sino que empiezan a cumplir funciones en el cuerpo. Y a ese estado en donde la célula no se está dividiendo y no se está preparando, se le conoce como la fase G0, que es como un estado de no crecimiento, porque la célula no crece y tampoco se divide, pero sí está cumpliendo un rol en nuestro cuerpo. Por ejemplo, un glóbulo rojo que está cumpliendo la función de transportar oxígeno, está en el estado que se llama G0, porque no se está dividiendo. Una célula hepática que esté cumpliendo la función de la detoxificación de los diferentes fármacos, etcétera, que recibe nuestro cuerpo, está en un estado que se le llama G0, porque no está en un proceso de estarse dividiendo, sino que está cumpliendo una función. Y hay células que permanecen de manera completa en el estado G0 toda su vida, como es el caso de los glóbulos rojos, o en el caso también de las neuronas, que la mayoría de su tiempo están en el estado G0. Y hay otras que pueden devolverse fácilmente desde el estado G0 hacia la interfase, irse a G1 como corresponde y continuar con el ciclo celular. Así que por lo tanto ahí tenemos esas diferencias. Hay células que se salen del ciclo, pero pueden volver, y otras que se salen y no vuelven. Ahora analicemos entonces todo este tema del ciclo celular. Pero vamos a partir con la interfase, que es la preparación. La preparación que tiene la célula antes de dividirse. Entonces tenemos acá una célula inicial, que se le conoce siempre como célula madre, porque es la célula que va a dar origen más adelante a sus células hijas, que son clones comparados a la célula madre. Entonces la célula madre entra en la primera parte del ciclo celular, que se le conoce como interfase, pero específicamente la primera etapa de la interfase es la fase G1, que significa primer crecimiento. La G viene de crecimiento en inglés, entonces tenemos un estado de primer crecimiento. Y tiene como característica que la célula crece físicamente. Si uno la compara con la célula inicial, en G1 va a haber un crecimiento físico. También hay un aumento de algunos organelos, como es el caso, por ejemplo, de las mitocondrias, que aumentan en número. Y también hay un aumento de las proteínas. Entonces puede haber un aumento en la síntesis o fabricación de proteínas, porque se requiere para que la célula pueda aumentar de volumen. Así que G1 tiene esa característica.
Y además en G1 hay un chequeo también de cómo está la situación del entorno, porque como es la primera fase de la misma interfase, eh, tiene que haber un chequeo de cómo está el entorno y cómo internamente también está la célula, de forma tal de que pueda continuar con el proceso. Y una vez que todas las condiciones están, pasa ese punto de control y se va a la siguiente etapa que se le conoce como fase S. La fase S, esta S viene de la palabra síntesis y tiene que ver con síntesis o duplicación de ADN y de unas proteínas que acompañan al ADN, que se le conocen como las histonas. Entonces, si nos damos cuenta, dentro del núcleo, si ustedes observan, ¿ya? Todo esto es el núcleo. Adentro del núcleo va a estar el ADN, pero mezclado con proteínas que se llaman histonas, que van a formar unas fibras, que se les conocen popularmente como cromatina. Y si se dan cuenta, cada una de esas fibras, que acá están marcadas con color, se duplican, porque se duplica el ADN con esas proteínas que se llaman histonas. Y en eso consiste la fase S, en una duplicación del material genético y de lo que acompaña el material genético, que en este caso son las proteínas llamadas histonas. Y además comienza la duplicación de un organelo que se conoce como el centriolo, que es un organelo que más adelante va a formar una fibra que se llama uso mitótico, que va a permitir la separación del material genético durante la mitosis. Así que acá hay un comienzo también de la duplicación de un organelo que se conoce como centriolo. Ahora, posteriormente, cuando culmina la fase S y se pasa también un chequeo, un punto de control, la célula se va a la última etapa de la interfase, que se conoce como G2, que viene siendo el segundo crecimiento. Y acá hay un segundo crecimiento físico de la célula, puede aumentar más su volumen, y también hay un aumento de organelos, y además acá hay una particularidad, que se generan proteínas que van a ayudar a la división celular. Por ejemplo, proteínas como la actina, que es una proteína que ayuda a la citocinesis en las células animales, o las tubulinas, que son unas proteínas que se van ensamblando en los centriolos, y esas proteínas son las que al unirse van a formar finalmente la fibra, que se conoce como el uso mitótico. Entonces acá, en esta etapa, si bien hay un crecimiento físico, un aumento de organelos, también hay un aumento de proteínas, una fabricación de proteínas, pero que van a ayudar a la división celular. Entonces se fabrican primero esas proteínas y posteriormente, durante la división celular, se van a utilizar. Así que es lo que va ocurriendo. Y además, como dato adicional, en G2 también hay un punto de control en donde se hace un chequeo sobre si ocurrió correctamente la duplicación del material genético. Si no ocurrió de manera correcta, se trata de arreglar. Pero si no se puede arreglar, también se puede activar un mecanismo que se conoce como muerte celular programada o apostosis, que es un mecanismo que permite que la célula se mate para evitar que la célula se pueda transformar en una célula cancerígena. Porque si el material genético está mal duplicado, eso podría dar origen más adelante a una célula que se divide muy rápido y que se le conoce como célula cancerígena o célula tumoral. Así que hay un punto ahí de control importante en G2. Ahora, si todo está bien, si se duplicó todo de manera correcta, si la célula tiene un buen volumen, etc., la célula ya termina la última etapa llamada G2 y se va a la división celular o fase M. Entonces analicemos lo que pasa en la fase M. Acá tenemos a nuestra célula que ya terminó la interfase. Entonces se va primero a realizar lo que se conoce como la mitosis, que es la división nuclear y la separación del material genético. Pero a pesar de que se llama división nuclear la mitosis, en realidad el núcleo desaparece y después se vuelve a formar. Eso es lo que termina pasando. Así que como tal,
si bien aparecen dos núcleos al final de mitosis, no es que se divida directamente, sino que se desintegra el núcleo y posteriormente se forman dos núcleos nuevos. Pero la mitosis va teniendo etapas en donde va ocurriendo todo este proceso. Entonces tenemos que analizar esas etapas. Entonces veamos, por ejemplo, las diferentes etapas. La primera etapa es la profase. La profase es la primera etapa de la mitosis y tiene la siguiente característica, que en la profase va a desaparecer el núcleo. Si nos damos cuenta, ya no hay un núcleo celular. Y también desaparece una estructura que se llama el nucleolo. El nucleolo es esa pelotita que estaba dentro del núcleo, y el nucleolo también desaparece, que es una estructura que se encarga de la fabricación de las unidades para los ribosomas. Pero este nucleolo desaparece también en la profase. Y acá se va a ir formando el uso mitótico. Si nos damos cuenta acá, empiezan a aparecer unas fibras que se le conocen como el uso mitótico. Entonces acá se va formando las proteínas que se fabricaron anteriormente en G2, que eran las tubulinas, se van ordenando y eso va dando origen a esa fibra llamada uso mitótico. Se le pone el apellido mitótico simplemente por el hecho de que estamos en la mitosis. Y también la característica de la profase es que el material genético está en un estado en donde se está condensando, es decir, se está apretando. Estas fibras que se llaman cromatinas se van apretando, y eso va a permitir que posteriormente observemos un estado de alta compactación del material genético que se le conocen como los cromosomas. Y acá se observan a los cromosomas, pero muy poquito, eso sí, ¿ya? Y estos cromosomas tienen dos fibras unidas, si se dan cuenta, cada uno de ellos tienen dos fibras unidas, y cada fibra unida se le conoce como cromátida. Entonces, por lo tanto, cada cromosoma, al comienzo de la mitosis, tiene dos cromátidas que también se les conocen como cromátidas hermanas, y que son estas fibras que se encuentran acá. Lo vamos a destacar para que nadie se pierda. Entonces acá, por ejemplo, esto es un cromosoma, y si partimos a la mitad del cromosoma, en la partecita de acá, ¿ya? Acá tenemos una fibra amarilla y otra amarilla, y eso se le llama cromátida. Y cada cromosoma tiene dos cromátidas. Ahora, posteriormente a esto, termina la profase y después viene la siguiente etapa que se le conoce como la metafase. Y en la metafase acá está la siguiente característica, que esta fibra que se llama el uso mitótico, ya se une en el centro de los cromosomas, que se le conoce como el centrómero, y los ordena los cromosomas en fila, los alinea en el centro de la célula, que se le conoce como la línea del ecuador. Por eso después vemos en la metafase a los cromosomas ordenaditos en fila. Pero eso es gracias a el uso mitótico que los ordenó en fila. Después de la metafase, viene ya la siguiente etapa, que se le conoce como la anafase, pero antes de eso es importante dar como dato que la metafase es el mejor momento para poder observar a los cromosomas. De hecho, si se quiere hacer un análisis sobre cuántos cromosomas tiene una persona o algún animalito, se tiene que observar a la célula en el estado de la metafase, porque ahí es el mejor momento para poder ver a los cromosomas. Y ahí se cuantifican cuántos cromosomas hay, e incluso se puede analizar si hay alguna alteración en el número cromosómico de algún individuo que está próximo a nacer, y saber, por ejemplo, si es que va a presentar síndrome de Down. Porque el síndrome de Down tiene como característica que hay un cromosoma más en el humano. Normalmente el humano tiene 46 cromosomas en sus células corporales,
pero las personas con síndrome de Down tienen 47 cromosomas. Entonces se puede hacer un análisis de si hay alguna alteración en el número cromosómico. Ahora, posteriormente a la metafase, ahí viene la anafase. Y la anafase tiene como característica que hay una separación de las cromátidas hermanas, debido a que ocurre una fractura en el punto medio de los cromosomas, que ese punto medio se llama el centrómero. Entonces, si nos damos cuenta acá, estas dos cromátidas que estaban acá son separadas. Y eso le pasa a cada cromosoma. Y eso es característico de la anafase. Y una vez que termina la anafase, viene ya la última parte que se le conoce como la telofase. Y en la telofase ya cada cromosoma va a tener una pura cromátida, entonces se ven como palitos, si se dan cuenta. Pero además, en telofase hay una característica que aparecen dos núcleos. Acá aparecen dos núcleos que encierran este material genético que se separó, y también va a aparecer el núcleo. Desaparece el uso mitótico porque ya no es relevante, y el material genético se va descondensando, se va relajando de forma tal de que va a dar, le va a dar la forma nuevamente al estado de la cromatina. Y después de la telofase ya viene la división del citoplasma, al final, que se le conoce como la citocinesis o citoquinesis, que es cuando se divide el citoplasma. Y una vez que se divide el citoplasma, tenemos dos células nuevas que son clones genéticamente hablando comparado con la célula inicial. Tienen la misma cantidad de material genético, la misma cantidad de cromosomas, etc. Así que por lo tanto son clones entre sí. Ahora, la división celular es un poco diferente, la división del citoplasma es un poco diferente, dependiendo de la célula que estemos analizando, si es animal o vegetal. En el caso de acá, esto es un ejemplo de célula animal, y la división del citoplasma es gracias a las proteínas actinas que se fabricaron en G2, las actinas, que se ponen en el centro de la célula y forman un anillo que va apretando. Y eso permite la división del citoplasma. Entonces acá, en la parte de acá, en la parte media, las proteínas actinas se van uniendo acá y forman como un anillo que va apretando. Y eso provoca la división de la célula. Pero en el caso de las células vegetales, eso no es así. Es diferente. En el caso de las células vegetales, hay una estructura que se conoce como fragmoplasto, que es una estructura que sirve como guía para que se vaya formando la pared celular y una nueva membrana. El fragmoplasto es un andamio de proteínas que son parte del uso mitótico, y que esas se van colocando en la parte media de la célula, de forma tal de servir como guía para que las vesículas que vienen del complejo de Golgi, que el complejo de Golgi va produciendo unas bolsitas de membrana, que adentro de ellas van a estar los precursores de la pared celular, y todas estas bolsitas de membrana se van ordenando en la parte media, formando una estructura como en forma de pared, que le llaman la placa celular. Se va formando todo eso de manera ordenadito, y eso permite la división de la célula. Y después el fragmoplasto desaparece, porque ya no se necesita de este guía para la formación de la membrana y la pared celular. Así que por lo tanto acá el fragmoplasto son una estructura de andamio, que son proteínas, que sirven como guía para que estas bolsitas de las vesículas que vienen del complejo de Golgi se vayan ordenando y vayan formando la membrana con la pared celular. Así que es más ordenado, a diferencia en la otra situación, que se forma a partir de este anillo contráctil de actina.
Ahí está la diferencia. Así que ya tenemos el conocimiento con respecto al tema de mitosis, citocinesis, la interfase, que es algo importante previo al tema de la mitosis con la citocinesis. Así que si retomamos, por ejemplo, la pregunta que vimos en un principio, ya tenemos el conocimiento, entonces tenemos un fundamento del por qué la C es algo correcto. Porque al inicio de la mitosis, cada cromosoma está compuesto por dos cromátidas hermanas. De hecho, como se vio en la profase. Pero ¿por qué las otras no pueden ser correctas? En la A proponen, al comenzar el proceso se duplica el material genético, pero eso es incorrecto porque durante la mitosis no hay duplicación de material genético, porque eso ocurrió previamente, en una fase que se llama fase S, que está en la interfase. En la B proponen, es el mecanismo mediante el cual se logra variabilidad genética, pero eso es falso porque la mitosis permite la formación de células clones, que son células genéticamente idénticas, entonces no hay una variabilidad genética. Eso lo da la meiosis, que es otro evento de división, que lo vamos a ver más adelante. En la D proponen, las dos células resultantes tienen la mitad de cromosomas que la célula original, pero eso es falso. Tienen la misma cantidad ya que son clones. La célula madre, ¿ya?, tiene una cierta cantidad que duplica, eso sí, durante la interfase, y que eso le permite después a la célula hacer una distribución correcta del material genético durante la mitosis. Así que, por lo tanto, las células finales van a tener la misma cantidad de cromosomas que la célula original, que la célula madre. Y la E proponía que los cromosomas se desplazan adheridos a filamentos de actina, pero el uso está formado de microtúbulos, que esos a su vez están formados de unas proteínas que se llaman tubulinas. Y la actina es una proteína, pero que participa en el proceso de la citocinesis. Así que, por lo tanto, eso es falso. Y por eso la C es la correcta. Así que ahora ya tenemos el fundamento. Y bueno, esta es la última ya parte de lo que vamos a ver acá en este video, que corresponde a la meiosis. Ya tenemos el ciclo celular. Pero ¿qué pasa con la meiosis? ¿Cuál es la diferencia con respecto a la mitosis? La meiosis tiene una gran diferencia, que la meiosis son divisiones celulares, pero que permite la formación de 4 células al final, que van a ser genéticamente diferentes, y estas células son las que dan origen a las células sexuales. Esa es otra cualidad. En la mitosis no, en la mitosis el aumento celular va permitiendo la formación de células corporales que no son sexuales, pero acá la meiosis permite la formación de células sexuales y que estas células son genéticamente diferentes entre sí. Eso es una gran diferencia con respecto a la mitosis. Y la meiosis tiene como característica que son dos divisiones celulares. Una primera división que se llama meiosis 1, que forma dos células, y una segunda división que se llama meiosis 2, que es la que forma las 4 células finales. ¿Ya? Pero es importante entender que la meiosis, para que ocurra, antes tiene que ocurrir sí o sí interfase. Porque la célula que va a hacer la meiosis tiene que prepararse también. No puede llegar y hacerlo de golpe y porrazo. Se prepara primero. Aumenta de tamaño, duplica el material genético y después la célula se divide con la meiosis. Y esa después va a dar origen ahí a las células sexuales. En nosotros, la meiosis está ocurriendo en los órganos que se conocen como gónadas, los testículos y los ovarios. Es ahí en donde está ocurriendo la meiosis, ese es el único lugar. En cambio, la mitosis está ocurriendo en todo nuestro cuerpo. Ahí tenemos también diferencias. Ahora, ¿qué otras diferencias hay también? Bueno, hay particularidades que uno puede analizar de la meiosis. La primera meiosis, que es la meiosis 1, la primera división,
Ahí es donde se dan los eventos de variabilidad genética. Pero en la meiosis 2, en procesos, es igual que una mitosis. Ocurre lo mismo en cada una de las etapas que se van analizando. Y en meiosis también existen los conceptos de profase, metafase, anafase y telofase, pero se le va colocando al lado un número para poder indicar que se está hablando de meiosis 1 o de meiosis 2. ¿Ya? Pero acá hay unos datos importantes que tienen cualidades. En el resto de las cosas es lo mismo, por si acaso, de lo que va ocurriendo con respecto a mitosis, pero hay algunas cualidades que uno va analizando. Por ejemplo, en la meiosis 1, además de que el material genético se tiene que condensar y que se tiene que separar, etcétera, y que se forma el uso, que acá se le llama uso meiótico, para hacerlo diferente. En la profase 1 ocurre un evento que no ocurre en la profase de mitosis, que se le conoce como entrecruzamiento o crossing over, que es cuando los cromosomas, que se llaman homólogos, intercambian material genético entre ellos. Eso es algo que solo ocurre en la meiosis, pero específicamente en la profase 1. No ocurre en otra profase. De hecho, ni siquiera en la profase de meiosis 2. Es exclusivo de meiosis 1. Se intercambia material genético entre ellos. Ese es el primer evento de variabilidad. Y después viene la metafase, en donde los cromosomas se ordenan en el centro, pero acá se ordenan de a dos, de a pares. Y se ordenan al azar. Y a eso se le llama permutación cromosómica, que es un ordenamiento al azar de los pares de cromosomas homólogos en el centro de la célula. Que eso también es algo exclusivo de metafase de meiosis 1. No ocurre en otras metafases. Y después de eso viene una separación del material genético, pero el que corresponde a la anafase 1, pero acá se separan los cromosomas homólogos. Acá no hay separación de cromátidas hermanas, sino que hay separación de cromosomas homólogos. Y después viene la telofase, en donde se forman dos núcleos, el material genético se relaja, etc. Y posteriormente ya tenemos las dos células resultantes. Acá, antes de que ocurra la meiosis 2, tiene que haber una duplicación de los centriolos para que se pueda formar la fibra del uso meiótico, pero solamente eso. Y un chequeo si la situación está estable y permita que la célula pueda avanzar hacia la siguiente meiosis. Pero no ocurre una interfase donde se duplique material genético, aumenten los organelos, eso no pasa, salvo el tema de los centriolos. Y en el caso de las células vegetales, como no tienen centriolos, se duplican igual unas estructuras que forman al uso, pero que se les llama de manera general centrosoma, que son centros de formación de microtúbulos. Y estas dos células que se forman acá después hacen el proceso de meiosis 2, pero cada etapa de la meiosis 2 es idéntica a una mitosis. Entonces, por eso no se le da mucha relevancia. Pero sí es importante porque al final se forman 4 células. Estas 4 células después pueden dar origen a las células sexuales. En el caso de los hombres, estas 4 células cada una se va a transformar en un espermatozoide, pero en el caso de las mujeres, solo una de estas células va a dar origen al óvulo. Ahí hay una diferencia también en el aspecto de la sexualidad. Así que eso corresponde a la meiosis. Bueno, esta es una última pregunta. Con esto vamos ya a terminar con la actividad del día de hoy. Y acá te invito a que pauses un momento el video para que leas tranquilamente esta pregunta antes de ver la resolución. ¿Terminaste? Bueno, entonces comencemos nomás. Dice, se sabe que cierta droga impide la separación de los centrómeros durante la mitosis y se desea investigar si produce el mismo efecto en la meiosis. Se usa como modelo de estudio a ratas machos en cuyos testículos se lleva a cabo la meiosis. A partir del estudio anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones
corresponde a una posible hipótesis de investigación científica. Entonces, vayamos analizando las diferentes hipótesis que podrían estar vinculadas a este experimento que quieren hacer. Entonces, en la A proponen: la administración de la droga durante la pubertad de las ratas provoca la obtención de espermatozoides con cromosomas duplicados. Entonces, si leemos de nuevo, dice que la droga impide la separación de los centrómeros, que es el punto medio de los cromosomas. Y eso va a provocar que no se puedan separar, ¿ya?, las cromátidas hermanas. Y saben que eso está ocurriendo en la mitosis. Quieren saber si se puede si puede pasar lo mismo, el mismo efecto en la meiosis. Se sabe que en la mitosis está ocurriendo, pero en la meiosis no se sabe. Pero si está bloqueando el tema de los centrómeros, una hipótesis es que las células van a tener cromosomas duplicados, es decir, cromosomas con 2 cromátidas. Así que por lo tanto la A es algo que sí puede ser correcto como hipótesis, perfectamente. Pero veamos las otras. En la B dice: si se adiciona la droga a ratas adultas, se verificará que las células del resto del cuerpo del animal presentarán un número anómalo de cromosomas. ¿Ya? Pero esta se descarta, porque esta no tiene vínculo con lo que se quiere demostrar. Acá se quiere demostrar el tema de la meiosis, lo que está ocurriendo a nivel testicular. Pero acá proponen en el resto de las células del cuerpo, o sea, en todo el cuerpo. Se sabe que afecta la mitosis, pero la idea es que afecte específicamente a células sexuales. Así que por lo tanto, la B queda descartada como una hipótesis, porque no tiene una relación. En la C dice: el número de cromosomas de las ratas se ve afectado por sustancias como drogas. Pero eso es muy general, ya es una hipótesis muy general. Se sabe de que esta droga puede estar afectando al proceso, pero las drogas, eso es una palabra muy general. Así que por eso la C se descarta. Y la D dice: cuando se administran drogas a las ratas, se detiene la síntesis de testosterona. Pero esto no tiene un vínculo con el tema de la meiosis, porque esto tiene que ver, esa hipótesis tiene relación más bien con una hormona sexual. Y acá tenemos que observar qué pasa con células sexuales, por ejemplo. Así que por lo tanto, la D se descarta y la alternativa correcta a esta pregunta es la alternativa A, que sí se relaciona con el proceso de la meiosis y con el contexto de que está impidiendo la separación de los centrómeros. Así que por eso la A es la alternativa correcta. Así que acá tenemos ya un cuadro comparativo final con respecto al proceso. Recordar, mitosis es un tipo de división nuclear que tiene como característica la formación de células clones. Se forman 2. Y esta división permite la regeneración de tejidos y crecimiento corporal, porque permite un aumento del número de células del cuerpo, que se le conocen también como células somáticas. La mitosis se divide en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Y al final de la mitosis, para que se concrete la división celular, recordar que tiene que ocurrir la citocinesis. Por otro lado, la meiosis es un tipo de división nuclear, pero que tiene como característica la formación de 4 células no clones. Y con la mitad de la información genética, las células finales van a tener la mitad incluso del número cromosómico comparado a la célula inicial. Así que eso también es algo característico. Y esta división permite la formación de gametos, que son las células sexuales, espermatozoide o también el óvulo. Son 2 divisiones, meiosis 1 y meiosis 2, con 4 fases cada una, recordar: profase, metafase, anafase y telofase, pero con un numerito al lado. Y al final de cada meiosis sí o sí tiene que ocurrir el proceso de citocinesis para que pueda ocurrir la división celular como corresponde. Entonces ahí tenemos una comparación con respecto a mitosis versus meiosis. Así que, estudiante, bueno, espero que te haya servido mucho este video sobre ciclo celular, mitosis y meiosis. Acá el equipo de Profesor en Línea te desea mucho éxito en este proceso de preparación para la prueba de acceso a la educación superior. También te dejo invitado a revisar los videos del canal oficial de CEPECH
porque hay una sección que se conoce como videos de pizarra a un clic, que son videos que te van a permitir prepararte mejor para la prueba de acceso a la educación superior. Así que no te olvides de revisar esos videos. Nos vemos en un próximo resumen. Un gran abrazo a la distancia y cuídense mucho. Chao, chao.